Bienvenidos al nuevo capítulo de Reflejos de la Realidad, el espacio donde abordamos temas de salud mental y bienestar emocional. Soy Mario Porras y hoy vamos a tratar un tema que es tan sensible como importante, los trastornos de la conducta alimentaria o, como mayormente los conocéis, los TCA. Marta Peña, buenos días. Buenos días, pues así es. Hoy vamos a adentrarnos en este trastorno. Son más de 70 millones de personas las que padecen algún desorden de este tipo y afecta a más mujeres que a hombres, aunque tiene un impacto particularmente significativo entre los jóvenes. De hecho, según estudios recientes, se estima que un 11% más o menos entre los 12 y los 24 años pues han padecido o padecen algún tipo de TCA. Estos trastornos de la conducta alimenticia no son solo problemas con la comida, o sea, están muy relacionados pues, con la salud mental y la percepción del cuerpo. Estos incluyen condiciones como la anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno por atracón, por ejemplo. Suelen manifestarse durante la adolescencia, pero sí que es verdad pues, que al inicio de la adultez o en cualquier otra etapa pues, también pueden aparecer. Lo que muchos no saben es que estos trastornos no son una cuestión de vanidad ni algo superficial. Son trastornos que son complejos, que pueden tener graves consecuencias tanto físicas como emocionales e incluso en algunos casos pues son la causa de la muerte. Sí, así es. Ahora vamos a dar una serie de datos sobre los TCA que seguramente os sirvan para entender un poco mejor este tema. Los TCA no aparecen de repente. Y a veces son trastornos que provienen de factores como psicológicos, familiares, sociales. Por lo general existe malestar con la propia imagen corporal que desencadena las conductas anómalas de la alimentación. Aunque los trastornos más conocidos sean la bulimia o la anorexia, hay trastornos menos conocidos que también merece la atención que se les tiene que dar. Como por ejemplo el trastorno de pica, que consiste en que una persona siente un impulso latente de comer sustancias no nutritivas que afectan a su salud mental, como tierra, jabón, tiza. Luego está el trastorno por rumiación, que consiste en que una persona regurgita repetidamente los alimentos después de haberlos ingerido, pero sin náuseas o arcadas o algún tipo de problema médico que se pueda explicar. Luego está la ortorexia, que este es un trastorno psicológico que consiste en que las personas que lo padecen tienen una obsesión por consumir alimentos puros, eliminando una gran parte de alimentos que ellas mismas consideran como insalubres. Se enfocan en la pureza y la calidad de los alimentos y estas personas suelen pasar la mayor parte del tiempo pues leyendo etiquetas o evitando ciertos componentes como aditivos o colorantes. Y luego está la vigorexia, que es un trastorno psicológico que también es muy conocido como trastorno dismórfico muscular, en el que las personas sienten o este trastorno está caracterizado por una obsesión extrema con tu desarrollo muscular. Las personas con vigorexia se perciben como insuficientemente musculares, aunque la mayoría de ellas estén en buena forma o sean superior al promedio. Esto los lleva a hacer un ejercicio excesivo que puede afectar seriamente a su salud. Pues muchas gracias por estos datos. Yo quiero destacar que hasta hace pocos años se había establecido el rango de aparición de edad de estos trastornos pues entre los 13 y los 19 años, pero es que cada vez están apareciendo más casos en niños entre los 9 y los 10 años. Entonces esto significa pues al final que la edad de aparición está retrocediendo y que ahora mismo estos trastornos pues cada vez lo sufren gente más desde unas edades más tempranas. Entonces, también los TCA se combinan con otros trastornos pues que muy a menudo es complicado hallar cuál de ellos es el origen del otro. Al final, por ejemplo, una depresión puede causar anorexia nerviosa, pero esta anorexia pues, también puede derivar en una depresión. Entonces, es muy importante asegurarse de tener un buen diagnóstico para que los profesionales puedan hacer su trabajo y ayudarte. Sí, estos trastornos a menudo se ocultan tras una fachada de normalidad que muchas veces dificulta que tanto tú como las personas que te rodean no sean capaces de identificar lo que te está sucediendo.
Por eso es tan importante hablar de estos temas y sobre todo ofrecer apoyo a las personas que lo necesiten. Hoy vamos a escuchar una experiencia real que nos ayudará a entender mejor cómo se vive con un TCA. Nos acompaña Ariadna Escudero, que ha vivido en primera persona un trastorno de la conducta alimentaria y ha decidido compartir su historia con nosotros. Primero de todo, Ariadna, gracias por estar aquí. Sabemos que no es fácil hablar del tema, pero tu testimonio puede ser de gran ayuda para otras personas que se encuentren en tu misma situación. Pues muchas gracias, Mario, muchas gracias, Marta. La verdad es que sí, me parece de hecho muy importante porque la gente últimamente está banalizando bastante este trastorno, se autodiagnostica y no es una cosa fácil y espero que esta charla ayude a más personas de lo que podría llevar. Ariadna, ¿cómo te diste cuenta que algo no iba bien? Todos sabemos que no es fácil lidiar con algo así. Pues la verdad es que yo al principio no me di cuenta porque cuando empiezan todas estas cosas, todos estos trastornos al final es un juego para ti. O sea, tú lo ves como un juego, lo ves como algo a escondidas. Al final yo también era adolescente, tenía 17 años, me pilló justo en COVID. Y al final lo ves como un juego, lo ves como algo que normalmente está bien. Y yo solo recuerdo un par de cosas, porque bueno, a lo mejor entro luego un poco más a fondo, pero al final todos estos problemas te hacen tener lagunas mentales y yo la verdad es que no me acuerdo, por ejemplo, de esos 2-3 años. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que se dieron antes las personas de fuera. Por ejemplo, yo recuerdo una amiga una vez que estábamos en una fiesta y vino a mí, borracha, y se me puso a llorar encima diciendo, Ari, la estás cagando, no te estás dando cuenta, pero la estás cagando de verdad, ¿eh? Y bueno, mira, tengo hasta la piel de gallina. Y bueno, yo ahí me di cuenta de que yo no lo entendía porque era un juego. Y al final tú vives como en otro plano que no eres consciente de ello. Y yo empecé a ser consciente en el segundo trimestre de segundo de bachillerato porque ya venía la EBAU y yo no era capaz de concentrarme. Yo ponía por delante salir a andar o salir a hacer deporte que mis propios estudios. No era capaz de sentarme y pensar. Me levantaba todo el rato, estaba todo el rato tomando café, Monsters, no era capaz de concentrarme. O sea, ahí yo creo que fue cuando empecé a darme cuenta de verdad que había un problema. ¿Y qué fue lo más difícil para ti en el momento de pedir ayuda? ¿Cómo fue? Yo al principio pedí ayuda escondiéndoselo a mis padres, de hecho con la amiga esta que me lo dijo, su padre es psicólogo en el clínico de mi ciudad y mi amiga me medio obligó un poco a pedir ayuda, yo ahí pedí ayuda, pero no se lo conté a mis padres y ya creo que mis padres fue cuando se dieron cuenta, cuando empezaron a buscar en la basura lo que tiraba. ¿Y buscaste apoyo en alguna asociación o contrataste un seguro médico privado? ¿Fuiste por la seguridad social? ¿Cómo lo hiciste? Pues a ver, mi historial clínico, la verdad es que esto empezó a los 16 años y no os voy a mentir, sigo con ello, en plan, ha terminado clínicamente hace unos meses, bueno, sigo en el psicólogo obviamente, pero yo al principio, antes del TCA, sí que es verdad que tuve depresión y tuve que ir a la seguridad privada. La seguridad pública no está muy bien en estos casos. Sí que es verdad que a mí cuando se me diagnosticó por primera vez anorexia, sí que es cierto que como mi amiga me ayudó y su padre estaba metido en el clínico, se agilizó el proceso de admisión, por así decirlo. Pero, por ejemplo, yo tenía una vez al mes. Una vez al mes Ya. no sirve para absolutamente nada. Entonces, claro, de hecho, a causa de esto, yo he alargado un TCA durante años. O sea, yo he tenido que buscarme yo las castañas. Entonces ya ha sido cuando mi madre, sobre todo, me metió en una asociación, ¿vale? Una asociación en Valladolid que se llamaba Clafeva, donde no era pública, tú tenías que pagar al final una pequeña cuota, pero sí que es verdad que era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque pagabas un poco a voluntad. Sí que es cierto que tú tenías todas las semanas cita, o cada 2 semanas cita con un psicólogo, cita con un nutricionista, luego tenías charlas grupales y además tenías charlas familiares. Y además primero pasabas por un psicoanalista, por un psiquiatra que te lo diagnosticaba, ¿vale? Entonces sí que es cierto que tú pagabas, pero muy poco, en plan, a lo mejor al mes eran
nada, era una cuota de 50, 60 euros, que para todo eso está muy bien, porque al final, actualmente, una charla con un psicólogo te cuesta 70 euros. Efectivamente. Entonces, claro, yo no me lo podía permitir. Mis padres no pueden permitirse pagar 70 euros por cada sesión. Entonces, claro, si por 70 euros tienes un pack, por así decirlo, de forma un poco más baladí, tienes un pack al mes de 12 sesiones con nutricionista y psicólogo grupal y familiar en esta asociación, pero en la pública tienes una cada mes y con suerte, y en la privada solo tienes una pues a la semana, por 70 euros, pues claro, al final estas asociaciones son un poco también las que te salvan la vida. ¿Ya hay lista de espera en esas asociaciones o...? Sí que había un poco lista de espera, pero de hecho ahora hay más, porque ahora se están poniendo un poco más, se están dando más visibilidad. Pero, por ejemplo, no tiene nada que ver con la seguridad pública, pero nada que ver, nada. O sea, al final la gente que tienes al lado es la que verdaderamente te salva la vida. Yo tengo una curiosidad. ¿Tú a esa terapia que fuiste, te sigues llevando con gente o te llevaste a alguien de tu confianza que hoy en día sigues teniendo contacto con esa persona? Sí que es cierto que tengo algún contacto, pero yo no me quise más acercar a ese ámbito, porque en el momento en el que una persona, o sea, en el momento en el que tienes este problema, para mí es tan traumático que no puedo relacionar absolutamente ninguna persona con ello. Normal. Entonces lo disocio bastante en ese aspecto. Pero en ese momento los que eran tus compañeros allí en la asociación te ayudaron. Sí que es verdad que hay mucho apoyo, hay mucha comunidad. Además también los psicólogos, las nutricionistas también se ven como amigas, es más una amistad. Entonces sí que es verdad que en el momento que estás ahí, sí que es verdad que te ayudan. Yo, por ejemplo, no me quise relacionar más, no porque no me apoyasen, pero era porque yo no podía relacionar absolutamente nada con eso. ¿Crees que en tu caso la presión académica y social empeoró la situación, empeoró la enfermedad? La presión académica sí, porque como ya mencioné, todo este problema sí que es verdad que viene de antes, pero al desarrollarse en segundo de bachillerato, mis notas, por ejemplo, influyeron muchísimo. Al final una persona sí que es verdad que en ese momento tenía anorexia, porque no puedes tener solo un TCA, al final siempre vas variando, tienes anorexia nerviosa, luego bulimia, luego al final atracón, tal, o sea, al final eso siempre va variando. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando estaba en bachillerato, al final una persona también así, o anoréxica o bulímica tal, necesita tener todo muy organizado, lo tiene que tener todo bajo control. Si no tienes las cosas bajo control, ya es como con la comida, al final todo está bajo control. Sí que es cierto que yo el primer trimestre sacaba notazas, sacaba 10, 9, lo tenía todo bajo control, y en el segundo trimestre, que ya fue cuando, por ejemplo, mi familia se empezó a dar cuenta, mis amigos se empezaron a dar cuenta, yo ya empecé como, wow, ¿qué está pasando? Ahí mis notas cayeron un poquitín, ya 8, 7, y en tercero del tercer cuatrimestre, perdón, ya fue cuando empecé a sacar 7, que claro, que para mí era, wow, un 7, ¿qué está pasando? Y ya, por ejemplo, en la EBAU yo tuve un mes para estudiar, en ese mes, las 2 últimas semanas no podía estudiar, y mis amigos tal, sí que es verdad que mis amigos se vieron muy afectados, y yo creo que ya han estado un par de años todo el rato pendiente de qué como, pendiente de tal, y al final los amigos ya te ven como una enferma muchas veces, y es una putada. Entonces, y luego además tú también tienes dismorfia corporal, tú no te ves como deberías. Por ejemplo, cuando yo tenía pareja, sexualmente muchas veces no me veía bien, en plan, yo me veía al espejo y yo decía, hostia, qué gorda estoy, en plan, qué gorda estoy. Luego mis padres me veían de hecho mi padre a mí se me queda en plan, oye Ari, pero que mira esta foto, en plan, que se te está viendo las costillas, no te está dando cosa. Y yo como que me miraba y mi cabeza era como, ay, qué guay, que me acaba de halagar, que se me están viendo las costillas. Entonces como que eso también influía mucho, por ejemplo, con la zona, como en el ámbito sexual, en el ámbito de pareja. Sí, y
Y no sé. Los cánones ahora mismo pues de belleza, de cuerpo, lo que es un cuerpo normativo y todo esto sobre todo en pandemia, que estábamos encerrados en casa y todo el día viendo las redes sociales, no veíamos nada que chicas con cuerpos súper normativos, un montón de gente haciendo deporte para ser igual que ellas. ¿Tú crees que eso te afectó? O sea, ¿fue como un impulso a tu caer en ese trastorno? Sí, ahí de hecho fue cuando empezó mi TCA con 16 años en el COVID, cuando ya todo el mundo empezó a hacer deporte y yo también tenía que empezar a hacer deporte, obviamente, porque si los demás lo hacen yo también. Entonces ya ahí fue, con todo el COVID, estar tan encerrado en casa y estar metido no en unos cánones que tú ves por la calle, sino en unos cánones que se te construye a partir de unas redes sociales, Sí. que es que eso es mucho más heavy. Sí, sí. Entonces, claro, el simple hecho de yo estar viendo en redes sociales en plan, hostia, ¿por qué esta chica se le está viendo la tableta y a mí no? ¿Y por qué esta chica está comiendo 2000 calorías y yo solo estoy comiendo 1000 y a mí se me ve? Por ejemplo, yo recuerdo una vez una foto que me hice que en el brazo se me veía un hueso que estaba un hueso fino que se me veía por aquí, ¿vale? Aquí. Tranquila. Y se me veía y yo decía, qué guay que se me está viendo el hueso y a esta chica no se la ve. O sea, ya para que veas ese nivel, ya es una ya llegaba competición. hasta, justo, ya la gente competía. Lo que pasa Sí. que sí que es verdad que en redes sociales, por ejemplo, en pandemia, yo por lo menos, a mí solo me salían chicas con cuerpos normativos, súper guapas, todo les quedaba bien y al final eso juega una mala pasada en la cabeza y se puede liar Sí. bastante, Es la muy verdad. importante el tema de las redes sociales, porque al final siempre vemos, como tú has dicho, cuerpos normativos. No hay nada que se salga. Ahora, afortunadamente, en este año y también en años pasados, ya está empezando a ver, por ejemplo, influencers, ¿no? Que salen de ese canon de belleza y ayudan a gente a gente como tú, que ha tenido y ha pasado por esta situación. O sea, afortunadamente ya se está como viendo un poco más ese otro lado, ¿no? De las redes sociales, pero sigue siendo muy tóxico ese tema. Sí. Y hablando del tema familiar y con tus amigos, ¿te sentiste arropada por tu entorno? O sea, ¿sentiste ese apoyo de tu familia o de tu círculo social? No. Básicamente no y sigo sin notarlo. ¿Por alguien especial? Bueno, Un poco. básicamente porque yo, por ejemplo, siempre he sido, sí que es cierto que siempre he sido una niña gordita, ¿vale? Y cuando empecé a adelgazar a los 16 años, a mí mi familia me alababa. Me decía, hostia, qué guapa estás, qué bien has adelgazado, guau, ahora estás más guapa. De hecho, pues como que mi familia como que me decía, ay, sí, vengamos a hacernos una foto, que Ari está guapísima. Entonces para mí eso alimentaba ese monstruo que había dentro de mí. Es Claro. como, mira qué bien lo estás haciendo, sigue haciéndolo así, Hasta el punto en el que esas mismas personas me decían, hostia, ya ten un poco de cuidado, que ya están empeorando las cosas. Y yo pensaba, bueno, eres tú en el que hace 3 meses me estabas diciendo que siguiese, ¿no? Muy bien dicho. Y claro, el único que de verdad en ningún momento me dijo esto fue mi padre. Mi padre en ningún momento me esto. De hecho, cuando me iba de vacaciones y tal, me decía, antes de que pasase todo esto, me decía, envíame fotos de cómo estás, porque yo estaba a lo mejor 2 meses fuera y mi padre me obligaba a enviar fotos porque decía, yo sé cómo va a acabar esto. Y sí que es cierto que me tenía muy controlada. Mi madre, por ejemplo... Mi madre yo creo que también, al ser mujer, que esto influye bastante, también es verdad que veía un poco nublado todo esto. Y al final no era tan consciente, pero sí que es verdad que no me alababa por esto, no me felicitaba por estas cosas. Y mis amigos al final sí que es verdad que me sentí un poco más arropada, sobre todo por esta chica, que es una de mis mejores amigas y siempre lo ha sido, vaya. Sí que es verdad que me sentí un poco más arropada. Y por mis amigos sí que es verdad que me sentí un poco más arropada, pero claro, al final cada uno tiene su vida, ¿no? Al final tú no puedes depender de que todos estén encima tuyo. Sí que es verdad que cuando pasó esto, sí que es verdad que al final tiene que salir de ti. Yo les decía, chicos, hoy he comido un plátano. Y mis amigos me decían, hostia, Ari, qué bien. Entonces, si no lo dices tú, al final ellos no, porque también tienen su vida. Entonces también tiene que salir de ti el hecho de decir como, voy a decir lo que he hecho hoy, voy a decir mis pequeños, como las pequeñas cosas que estoy consiguiendo para que ellos me feliciten, porque yo sé que al final que va a ser reconfortante que te feliciten por comer medio plátano, que parece ser una tontería, pero decir como, hostia, que toma un café con leche.
he tomado un café con leche. O sea, que para vosotros o para gente que no tenga esto es normal, pero para mí es impresionante. Claro. O, por ejemplo, mis amigos, cuando íbamos a un bares, me obligaban a tomar Coca-Colas cero. O sea, Coca-Colas normales, perdón. Entonces, no sé, pero yo, por ejemplo, ahora no soy capaz ni de tomar cerveza ni vino porque no me gustaba antes y porque tenía calorías. Entonces yo ahora no tomo cerveza ni vino por eso tampoco. Es que, claro, partimos de que nadie sabe cómo enfrentarse a algo así, ¿sabes? Cuando te lo cuenta un amigo o un familiar, y mucho menos tus padres. O sea, al final, claro, se cuenta con lo difícil que es el cómo lo hago, ¿sabes? Cómo le ayudo y cómo hago que no se sienta peor. Al final tiene que ser complicado, la verdad. Y es que además como que los amigos también todos tenemos la misma edad. Tú no puedes con 16 años. Tú no sabes cómo ayudar con 16 años a un amigo. Entonces, eso Sí. también es difícil. Claro, al final pues ni tienes la madurez suficiente o a lo mejor no te ha pasado nada parecido y no sabes cómo asimilar la situación. Es complicado. Y desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué consejos le darías a las personas que están pasando ahora mismo por lo que tú pasaste? Pues no sé qué decirte porque todavía como que lo tengo bastante encima. ¿O qué te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando te enteraste de que tenías un TCA? Pues que la libertad mental que te da no estar pensando en la comida no te lo va a dar absolutamente nada. Eso sí que es cierto. O sea, la tranquilidad mental, da igual el cuerpo que tengas, que la tranquilidad mental no vamos, no se puede valorar. Muchísimas gracias, Ariadna, por compartir todo esto que nos has dicho. Estoy seguro de que muchas personas se van a sentir identificadas o al menos habrán aprendido algo más sobre este tema. Y bueno, recuerda que si tú o alguien de tu entorno está pasando por un trastorno de la conducta alimenticia, pues que es fundamental buscar ayuda, que no os quedéis callados, que habléis con vuestros padres, habléis con vuestros amigos, con la gente cercana, no tengáis miedo, ya habéis escuchado la experiencia de Ariadna y lo importante que es salir de ese pozo, que con apoyo adecuado es posible recuperarse, es posible vivir y es posible tener una buena salud, que es lo que nos merecemos todos. Exacto. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este episodio y no olvidéis suscribiros al canal. Si este capítulo puede ayudar a alguien más, compártelo. Hasta la próxima.